Bueno, usted no se imagina lo que me pasó ayer. Yo pensé que ya acabo de leer el libro. Ya iba, bueno, no me acuerdo en qué páginas que iba, como en la... no recuerdo muy bien. Pero bueno, pensé que lo había terminado. Mentiras. Faltaba el último capítulo, que es el capítulo 9, Reflexiones finales, de este libro tan bonito llamado Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no dan en el blanco? Y dice, reflexiones finales. Existe otro tipo de evidencia que aún no hemos expuesto en este libro. Es la evidencia de Dios que está a nuestro alcance a través de la percepción directa. Supongamos que te digo, los rosales de nuestro jardín han comenzado a florecer. No pensarías que he llegado a esa conclusión como consecuencia de una larga cadena de razonamientos filosóficos y científicos. No, deducirías correctamente que lo he percibido de forma directa. En nuestra experiencia cotidiana hay muchas cosas como esa. Directamente las percibimos en lugar de reconocerlas después de una larga cadena de deducciones y razonamientos. Con Dios ocurre lo mismo. Los argumentos lógicos con importantes perdón, los argumentos lógicos son importantes, por supuesto, pero si existe un Dios digno de ese nombre, los argumentos no son la historia completa. Si esa fuera, el acceso a Dios sería exclusivo para unos pocos intelectuales. Debe de haber algo más, y lo hay. La Biblia habla claramente de al menos tres formas diferentes en las que Dios se revela a los seres humanos, a través de la creación, la conciencia moral y la revelación escrita de las Escrituras. En su famosa epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habla de este importante tema de la revelación. En el primer capítulo encontramos el siguiente pasaje que tiene que ver con nuestra idea número uno, hablando de los seres humanos. Pablo dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Este pasaje hace varias afirmaciones. Dios ha tomado la iniciativa, pues se ha dado a conocer, primero, creándonos y colocándonos en un universo diseñado y creado para expresar no solo su existencia, sino algo de cómo Él es. 2. La creación visible nos muestra de forma objetiva dos de los atributos de Dios, su poder eterno y su divinidad. 3. Percibimos estos atributos de forma directa, intuitiva, no por medio de un largo proceso de razonamiento lógico y discursivo. Y cuarto, para que podamos percibir el significado de lo que vemos cuando contemplamos la creación de Dios. Él no solo creó en nosotros nuestras facultades cognitivas en general, sino una facultad instintiva de conciencia de Dios. Esta facultad de percepción actúa en todas las personas, Richard Dawkins incluido. Podemos verlo en su famosa definición de la biología como el estudio de cosas complicadas que dan la impresión de haber sido diseñadas para un propósito. De hecho, en otro lugar escribe que resulta terriblemente tentador decir que el universo ha sido diseñado. El éxito espectacular de la ciencia a la hora de dilucidar los mecanismos increíbles, sofisticados del funcionamiento del universo, no han hecho otra cosa que resaltar esa impresión inicial. Sin embargo, los nuevos ateos viven negando la evidencia, escondiéndose detrás de la idea de que, como han encontrado lo que creen que es el único mecanismo implicado en el origen y la variación de la vida, de alguna forma han explicado la vida. Parecen no ser conscientes de su error categórico elemental. Concluir que la existencia de un mecanismo de alguna manera suprime la necesidad de un agente que diseña dicho mecanismo. Su concepto de explicación es deficiente y lo es a diferentes niveles. El distinguido filósofo alemán Robert Spemann de la Universidad de Múnich dice, la ciencia no trata de averiguar cómo hizo Aristóteles por qué la piedra cae, como hizo Aristóteles, por qué la piedra cae hacia abajo, sino que trata de descubrir las leyes que hacen que la piedra caiga. Esa es la explicación científica. Pero Whitney escribe, el gran engaño de la modernidad es que las leyes de la naturaleza explican el universo. Las leyes de la naturaleza describen el universo, describen las regularidades, pero no explican nada. Dawkins debería prestar atención a Wittgenstein, el gran espejismo, tiene a Dawkins tan fuertemente agarrado que piensa que la ciencia ha dado la explicación definitiva, echando a Dios por innecesario y autorizándole a negar la evidencia de Dios que experimenta cada día de su vida. Spemann usa una interesante analogía para ilustrar este error del pensamiento ateo.
Hace referencia a la obra de la musicóloga Helga Thun, que describe un doble cifrado en la partita de re menor de J. S. Bach. Si aplicamos a la música un esquema formal de números que corresponden a letras del alfabeto, aparece el siguiente proverbio antiguo: Ex Deo nec in Christo moriur, per spiritu spectum revivismus. Perdón si lo dije mal. No hay duda de que uno tiene que conocer este texto secreto para poder disfrutar de la sonata. Muchos lo han disfrutado durante cientos de años sin tener ni idea de que escondía ese mensaje. Spaceman se dirige a los nuevos ateos. Podéis describir el proceso evolutivo, si así lo decidís, en términos puramente naturalistas, pero el texto que aparece cuando veis a una persona, cuando veis un acto hermoso o un cuadro hermoso, solo puede leerse si se emplea un código totalmente diferente. Spellman continúa diciendo: imaginemos que nuestra musicóloga entonces dice que la música de Bach se explica por sí sola, que ha sido puro azar que el mensaje apareciese, y que por tanto es suficiente interpretar la música como tal sin pensar en el texto. No raya esto en la ingenuidad totalmente. No aceptaríamos ni por un momento que el texto simplemente apareció por casualidad, sin que nadie lo hubiese codificado y colocado allí. Lo mismo ocurre con la ciencia. Podemos, si queremos, limitarnos a una ciencia puramente naturalista, pero entonces no podemos esperar que podremos explicar el texto que aparece. La musicóloga puede explicar como musicóloga cómo se compuso la música, pero solo si ignora el texto. Los nuevos ateos parecen estar en esta posición. Confiesan abiertamente que no están dispuestos ni siquiera a escuchar argumentos que quedan fuera de su naturalismo. Por supuesto, es honesto por su parte decir que han decidido encerrarse dentro del pequeño mundo de su castillo naturalista, pero determinar si esa actitud es razonable o si existe un mundo que ellos mismos han puesto fuera de su alcance es ya otro tema. La segunda fuente de evidencia que percibimos de forma directa tiene que ver con nuestro sentido innato de moralidad, el punto 2. El ser humano se ve a sí mismo como un ser moral. El apóstol Pablo señala que nuestra experiencia cotidiana de personas que se acusan y se excusan es evidencia de que intuitivamente creemos que existe una forma de moralidad fuera de nosotros. Bueno, seguiremos desde aquí. Ya, aquí ya. Yo estoy más perdido. No, ahora sí. Bueno. Si tú me acusas de algo, me acusas porque esperas que yo comparta tu norma moral. Si yo comienzo a poner excusas, eso prueba que acepto ese modelo. En otras palabras, esa conducta humana cotidiana muestra que las personas creen, volteo por aquí la cámara que llegó el sol, creen que existe una norma universal fuera de ellas, y cada uno de nosotros espera que los demás la cumplan. Este fenómeno universalmente observado constituye una evidencia sólida de la existencia de Dios. Como el filósofo ateo de Oxford, L. Make, reconoció: si existen valores objetivos, entonces la existencia de un Dios es más probable que si estos no existiesen. Así pues, en la moralidad tenemos un argumento justificable de la existencia de un Dios. Immanuel Kant, aunque argumentó que la existencia de Dios no podía probarse por medio de la razón pura, confesó su creencia en Dios sobre la base de la razón práctica. Como evidencias, enumeró las dos fuentes que acabamos de exponer. Dos cosas llenan mi mente de admiración y reverencia crecientes. Cuanto más pienso y profundizo en ellas, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Estas palabras están grabadas en la lápida de su tumba en Kaliningrado. Al llegar a la conclusión de este libro, me gustaría destacar que Dawkins se ha retrasado en la dedicatoria que encontramos al principio de su libro El espejismo de Dios. Cita a Douglas Adams, famoso por la guía de la autoestopsia galáctica. ¿No es suficiente ver que un jardín es hermoso sin tener que creer que hay hadas al fondo? Algunos pueden pensar que Dawkins ha hecho un gran trabajo al librarse de las hadas, aunque debe decirse que la mayoría de nosotros nunca ha creído en ellas, y si lo hicimos alguna vez, pronto dejaremos de hacerlo. Pero cuando contemplamos la belleza de un jardín, ¿de verdad que Dawkins piensa que no hay un jardinero? ¿Sostendrá que su sublime hermosura ha surgido por pura azar de la naturaleza virgen? Por supuesto que no, porque los jardines se distinguen de la naturaleza salvaje precisamente por la intervención de la inteligencia. Esa es justa la idea. Dawkins es famoso por describir en una prosa
envidiable la imponente belleza de ese jardín que es el universo. Encuentro incomprensible y bastante triste que presente al mundo dos alternativas claramente falsas: el jardín por sí solo o el jardín que tiene hadas. Los jardines de verdad no se crean solos, tienen jardineros y dueños. Ocurre algo parecido con el universo. No se generó solo, tiene un creador y un dueño. Hace 20 siglos, un día al amanecer, una mujer angustiada por la visión de una tumba vacía en un huerto cercano al lugar de la crucifixión, vio a un hombre entre las sombras. Pensando que era el jardinero, le preguntó si había llevado el cuerpo de Jesús. El hombre la llamó por su nombre, María, y ella comprendió de repente. Se dio cuenta de que no era el jardinero, sino el dueño, el Señor de la creación, el responsable absoluto no solo de la belleza de las flores y los árboles, sino de todo el universo en toda su gloria. Jesús había resucitado de los muertos, la propia muerte había sido derrotada. El ateísmo no tiene respuesta ante la muerte, ni esperanza final que ofrecer. Es una cosmovisión vacía y estéril que nos deja en un universo cerrado que un día incendiar, incinerará toda la huella de nuestra existencia. Es una filosofía inútil y carente de esperanza. Su historia termina en la tumba, pero la resurrección de Jesús abre la puerta a una historia de mayor dimensión. Cada uno de nosotros deberá decidir si es o no la verdadera historia. Familia, terminamos este libro hermoso, aprendí muchísimo, muchos dialectos que bueno, me costaba pronunciarlos, fue un gran reto, miren el libro, pero de gran bendición. Espero que no solamente para mí, sino también para ti. Si no te has visto todo el video, si es tu primer video que estás viendo de mi parte, pues puedes irte a la lista de reproducción en mi canal de YouTube, El Viejo Santi. Un abrazo gigante y miles de bendiciones. Bye bye.